Muy bienvenidos a todos, señores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro saludo protocolario aquí en Click Radio Televisión, porque nos siguen cada vez desde más puntos de todos los continentes en sus usos horarios. Tuvimos una falta, rogamos nos disculpen la semana anterior por pues un imprevisto importante de última hora, pero teníamos que retomar esta nave de Ulises y además necesitaba mi equipo. Es un programa cultural, lógicamente nos gustaría tocar más temas históricos, lúdicos, de tantos ámbitos y prismas diferentes del conocimiento, de la sabiduría, pero también es de actualidad. Y nuevamente impera que tengamos que abordar algo complejo. Pero eso sí, como siempre, nuestra óptica va a ser diferente. Nosotros lo vamos a hacer con una perspectiva, con una profundidad y a la vez con una dimensión para intentar dar una visión lo más imparcial y global posible, con información aséptica y totalmente objetiva, de manera que ustedes ya extraigan conclusiones, pensamientos, ideas y posiciones que jamás vamos a marcar desde ahí. Ya el titular hoy es duro, pero entre Gabriel, Pablo y nuestro CEO Javier, bueno, pues vamos a intentar entender el por qué hoy vamos a hablar de corrupción, de las grandes tramas de corrupción. A veces coloquialmente es un término un poco duro, con connotaciones desagradables, de las cloacas de las instituciones, de lo no sabido, conocido o sí, de pues quienes ostentan autoridades importantes. A partir de ahí vamos a descender a realidades y esa pura actualidad que nos va a llevar a declaraciones muy polémicas como las de ayer mismo, protagonizadas por Leire. Chicos, empezamos por quien queráis, por hacer una exposición y entender un poco por qué nos obligamos hoy a exponer este tema. Pablo. Bueno, yo como espectador de los programas de actualidad, ¿no? Perdonad que tengo la voz un poquito mal hoy, pero voy a hacer un esfuerzo porque la ocasión lo merece. Creo que como espectadores de actualidad estamos asistiendo a un show mediático, ¿no? Vemos a políticos, a diversos personajes que de repente aparecen y desaparecen, periodistas hablando de tramas, de subtramas, ramificaciones en cuanto a entramados corporativos, políticos, mediáticos, y es una maraña. O sea, yo creo que una función de este programa, y tú lo has dicho, Alexia, al comienzo, sería desentrañar, ofrecer algunos conceptos, cuáles son los métodos de esta corrupción, y sobre todo si podemos sacar algo en claro para intentar reducir el nivel de corrupción, de podredumbre del sistema político institucional, ¿no? Entonces yo destacaría alguna cosa, es decir, aquí aparecen algunos personajillos. Digo personajillos a propósito, o sea, en sentido peyorativo, porque no me ofrecen ninguna consideración positiva, pero está claro que aquí no son estos los protagonistas. Vamos a ver, aquí la gran partida están en las grandes cúpulas, tanto de Moncloa, de ciertos ministerios, también de ciertas asociaciones, también, ¿por qué no?, dentro del IBEX 35, también, y también, por decirlo así, en las manzanas podridas de ciertos elementos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o de miembros que han permanecido o han pertenecido a esos miembros. Entonces hay que limpiar el Estado y o sea, todo el sainete, por ejemplo, de ayer, creo que es una invitación a que la ciudadanía sea consciente de que nos están robando, pero casi la corrupción económica sería secundaria. O que sea efectivamente. Ya hay aquí un análisis muy profundo. Primero, hemos normalizado y aceptado, además de entendido como mal menor, una corrupción económica. Efectivamente. Pero porque se ha visto muy superada. Claro, ya no es solamente que nos estén robando materialmente, que se estén cometiendo fraudes fiscales, fraudes administrativos. Eso casi ya es lo secundario. Aquí el tema yo creo que hay que ponerlo sobre que la comunidad política, cualquier comunidad política, se tiene que basar en la confianza de los representados ante los representantes. Y yo creo que se está quebrando. Y se está usando los partidos políticos, que se supone que son instrumentos de participación política, como fines en sí mismo para preservar, controlar, apoderarse del poder de las instituciones. Y estamos obligados a hablar hoy del PSOE, de lo que ha supuesto el PSOE en casi los últimos 40 años.
y todas las tramas y subtramas que hay. Pero ojo, no nos podemos olvidar de otras fuerzas políticas, ¿eh? Y entonces yo creo que pues no se trata de hablar de una operación en concreto. Aquí habría que hablar del caso de los hidrocarburos, que es precisamente de lo que nadie está hablando. Estamos hablando aquí de Koldo, de Ábalos, de la Leire, de que si Aldama, que si la UCO. No. Aquí el tema es el inmenso fraude fiscal que se ha producido con el caso de hidrocarburos. Y cientos de millones en IVA no declarado. Ese es el tema. Y habría que explicar bien por qué se producen esos... ¿Cuáles son los mecanismos que tienen algunos sujetos para operar con determinadas licencias del Ministerio de Industria, para evadirse o eludir las inspecciones fiscales, para comercializar y repercutir un IVA que no han soportado, no ingresarlo, liquidar sus empresas y disolverlas, aparecer en Dubái, en Macao, en China, en República Dominicana? En fin, que aquí podemos hablar del caso Villarejo, que está siempre conectado con todo, de la operación Tándem, del caso Mediador, por supuesto, es fundamental el caso Mediador porque es además muy gráfico, muy ilustrativo. Y luego, por supuesto, el caso Hidrocarburos, el caso Ábalos, Koldo, las mascarillas, el Aldama, por supuesto, podemos ahí detenernos en ya cuestiones específicas. Pero sobre todo yo creo que es un tema moral, un tema de nuestros representantes públicos y ético, efectivamente. Yo eso es lo que quiero reseñar como mi primera intervención. No es tanto ya que nos roben, que nos están robando a manos llenas, sino que es un problema moral, de confianza social y política en las instituciones. El problema es que esta falta de valores, el que no exista ese sustento ético, al menos, Gabriel, se ha cimentado de tal manera que todo ahora mismo está... Vale. Absolutamente arraigado a ese mecanismo muy bien orquestado, estructurado, con un funcionamiento perfectamente orquestado, todo hay que decirlo, que se habla en general de la corrupción. No, vuestro análisis va ahí. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué organización trasciende? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuáles son sus fines? Al final, el espectador cree saber y no tenemos... la menor idea. Lo que ha salido a la luz es una célula, una probable célula de las varias que tiene que haber. Bueno, en todos los partidos, y digo en todos y en todo el mundo, hay cloacas, igual que hay cloacas del poder y alcantarillas del poder, pero incluso esas alcantarillas del poder y estas cloacas de los partidos tienen unas reglas no escritas que no se superan. Y esas reglas suelen ser: contra la oposición y el opositor político no hay piedad, ninguna, se va por él. Contra las instituciones depende, contra el Estado de Derecho nunca, en el caso de las democracias. Pero ¿qué ocurre cuando llega al poder una persona sin escrúpulos? Una persona para que el que todo vale, no hay reglas. Bueno, pues que esto se desmadra, hablando en lenguaje de calle, ¿no? Entonces se desmadra. ¿Y cómo se desmadra? Pues extorsionando, amenazando, encontrando trapos sucios, pero no solo ya del político opositor, que eso está a la orden del día, no es lícito, pero se hace. No vamos ya a por jueces, a por fiscales, a por periodistas que no sean de la cuerda, etcétera, etcétera. Policías, en este caso la UCO de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es policía judicial. Lo que está salvando ahora mismo a la UCO, lo que le está protegiendo es que hay jueces detrás. Porque si no, la UCO ahora mismo tendría jueces, independientes. Todavía algunos. Que los hay, muchos, los hay. Que no todos ya, en Pablo altos sabe tribunales. Más de eso, que es gran jurista. Problema. Los hay. Es un problema de raíz. Efectivamente hay una problemática económica y una problemática social, política, pero es de raíz. Yo creo que pasa también porque nos hemos acostumbrado los ciudadanos a ver que un patio de colegio, un circo mediático, un sálvame televisivo, el Congreso de los Diputados, nuestra más alta representación ciudadana. Y el hecho de ver que se sacan trapos sucios y tú más, en vez de buscar soluciones a lo que todos buscamos, que es la efectividad en nuestros impuestos, que vayan donde tienen que ir destinados. En vez de eso, lo que estamos viendo es: tú te has llevado más, no, tú has robado más, tú has engañado más, tú tal. Y en vez de darnos esas soluciones, lo que se busca es empañar más, ensuciar más al partido contrario. Y tragamos con eso
tragamos con eso y con mucho más. Tragamos desde la base de que cualquiera nos puede representar sin tener los más mínimos estudios que se exigen a un opositor a barrendero, por ejemplo, a un opositor a la policía local. Y sin embargo, estas personas que nos gobiernan, pues lo hacen con la impunidad y con la desfachatez tal de que se nos plantan. Sí, he robado, pero más. Yo os estoy conduciendo por el lado. Entonces, esa raíz que esta generación está perdida completamente. No le veo ninguna solución. Venimos arrastrando ya la corruptela desde que yo tengo uso de razón, pero bueno, ahora se hace más patente quizás por el hecho de que las redes sociales son más sociales y salen a la luz más temas, ¿no?, que nos sonrojan. Yo veo que está perdido, que no hay solución, que lo único es que la ciudadanía tome el mando de una vez por todas y se levante, se ponga en pie y diga, vamos a parar esto, vamos a echar a estos que nos están gobernando y que nos están diciendo a la cara, sí, te estoy robando, pero, hombre, es lo justo, normal, es lo ¿no? justo. Lo hace todo el mundo, ¿no? Lo han hecho, ¿no?, los demás. Claro, Entonces, claro. Sí. ¿de qué te estás Que quejando? es mentira, por cierto, pero bueno, ¿De qué te quejas? Si... ahí hay matices. Disfrútalo, te estoy robando, pero disfrútalo y tenemos que tragar con eso. Entonces, yo creo que estamos perdidos. Hay que sentar una base de raíz para que en un futuro las siguientes generaciones pues solucionen este tema. Y ahora mismo pues la ciudadanía tiene que tomar conciencia, levantarse, saber lo que está pasando y dejar el rebaño. Pero ahí hay ya dos claves importantísimas, entre otras. Javier, tú lo has dicho. La ciudadanía saber. Vamos a ver. Para empezar, de lo que trasciende es tan solo el envoltorio. Vamos a intentar nosotros desentrañar todo lo que hay dentro de ese regalito. Claro. Por otro lado, cuando además trasciende cierta información, luego está también la gestión de esa información. Instrumentalizada, guionizada, manipulada, absolutamente personal y desde el punto de vista informativo igual. Y ya no hablemos también mediático. Y nosotros nos podemos jactar de ser un medio independiente que se permite decirlo. De los pocos que nos podemos permitir decirlo porque no tenemos dependencia absoluta de nadie. Somos medio blanco independiente, como medio de comunicación con profesionales que manejamos información y tratamos de ser eso, objetivos y además con una ética, con unos valores, con unos principios. Matices, Gabriel, que al final decías tú, no son matices solo. Son las claves de todo esto. Son las claves. Hay un límite. Y los medios, efectivamente, como tú bien has dicho, hay medios afines, que eso lo ha habido toda la vida. Y una cosa son los medios afines y otro los medios instrumentales, creados es proceso a veces, que dependen directamente del aparato de propaganda de los partidos. En este caso, del partido del gobierno, ¿no? Hemos visto que el Plural siempre saca lo mismo, ¿no? Sacó el doble DNI del juez Peinado, que resulta que era otra persona que se llamaba igual, no se retracta. Saca ahora la mentira del escándalo de la bomba Lapa, que es todo mentira, no se retracta. Y algunas cosas más, ¿no? Pero luego no se vuelve a hablar de ello, ¿eh? No, porque Vamos se a lanza escándalos el titular, claro. se acabó. Se superponen, se van superponiendo. Y esta gente, lo que decía Goebbels era un genio maléfico, era un indeseable, pero era un genio en materia de propaganda. Y esto lo siguen a rajatabla. Tú difunde una mentira, que aunque no sea verdad, tú difúndela. Dice una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Eso de Efectivamente. Y eso es lo que están haciendo. Y también la dirección de la mentira, el que la recibe, dice, no lo muevas porque va a ser peor. Claro. Se va a pasar 2 días, déjalo que se pasa y van a otra cosa. Sí, pero sí. no te defiendas porque va a ser peor. Sí. Entonces, bueno, juegan con eso también. Claro, Y el tema de la mordaza también a los claro, medios de comunicación. claro. Nosotros, afortunadamente, es cierto que somos independientes, que a día de hoy no nos afecta, pero el estrangulamiento que están haciendo a la profesión periodística es tal que se permiten técnicas ya que rozan lo mafioso, rozan y lo sobrepasan en muchos casos. Sí. Entonces, el tema de que se haga una comparecencia en el Congreso y que no se responda a preguntas periodísticas, por muy
por mucha inclinación política que se pueda tener en esas preguntas. Bueno, pues es algo inaudito. Sí. Esas comparecencias tienen de todo menos comparecencias para informar a la ciudadanía, ¿no? Cuando se niega la palabra o se niega la contestación a una pregunta, que por muy mala fe que tenga esa pregunta hay que contestarla, por respeto a la persona que ha ido a esa comparecencia como periodista, que se ha acreditado, que está acreditado y que tiene el mismo derecho a recibir una contestación, ¿no? Y Javier, obligación de además preguntar. No, es sí. nuestra obligación. Por cierto, hay gran parte de la prensa al respecto, que con mucho acierto se ha alzado y de manera unánime se ha unido en el posicionamiento de no asistencia ni cobertura a ninguna comparecencia en el que no haya un turno de preguntas. Muy bien. Y los tachan de Porque el silencio no es aceptación, ¿eh? pseudomedios, cuando resulta que ahora mismo quien está informando verazmente son lo que se tacha de pseudomedio. ¿Y por qué se tacha de eso? Porque hay que anularlos también, hay que callarlos, hay que decir a la ciudadanía que no son medios de verdad. Es mentira, lo son y son los que están sacando de verdad la información. Porque los que están sacando la información precisamente son dos de los que son tachados de pseudomedios. Y sin embargo, medios instrumentales del gobierno, eso sí, tienen todas las bendiciones, todas las subvenciones y todas las ayudas con un gran grupo empresarial que todos conocemos, de radio, de prensa, en fin. Bueno, tengo que dejar hablar a Pablo, pero bueno, el resumen es ese. Sí, o sea, uno de los problemas que hay en España, del que se habla poco porque realmente es complejo, que es España se supone que es un sistema parlamentario, ¿no? O sea, es decir, se supone que uno lee la Constitución y lo predomina la función parlamentaria, ¿no? Una democracia parlamentaria, sí, supuestamente. Pero si uno atiende al poder real, el poder real es que estamos en un sistema muy presidencialista. Y en Moncloa, en la presidencia del gobierno, se acumula muchísimo poder, nombramientos de muchísimas agencias, organismos autónomos, por supuesto altos cargos, Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal, Agencia F, Correos, el CIS, es decir, un montón de organismos que hacen que la opinión pública, la gestión de determinados fondos, relaciones públicas, dependan de una camarilla de personas. Y entre ellos los fontaneros que se dedican a hacer esa interlocución en esos bajos fondos donde las cosas no se pueden publicitar ni divulgar, pero donde se produce todo ese trapicheo de favores, compra de votos, ayuditas, etcétera, ¿no? Entonces es lo que está ahora mismo ya rebosando de porquería, ¿no? Y ya claro, ha desbordado, las cloacas se han desbordado. Pero han desbordado ahora. Bueno, que el poder tiene algo secreto, o sea, algo mistérico, porque no todo, o sea, el poder también se juega con la información que se publica y con la que no se publica, ¿no? Es decir, tan importante es la que se publica y cómo se publica como la que no se publica y se mantiene reservada o secreta, ¿no? En España, por cierto, tenemos una ley de secretos oficiales muy rigurosa, quizá demasiado, porque también les permite protegerse demasiado a determinados sujetos. También hubo filtraciones sobre información bajo el decreto de... Hombre, un Estado tiene que proteger una determinada información sensible, pero es verdad que cuando las desclasificaciones son muy escasas, muy puntuales o nulas sobre determinados temas, eso permite a determinadas personas mantenerse inmunes o indemnes, ¿no?, frente a acusaciones o denuncias, etcétera. Y luego, por otro lado, está el tema de los aforamientos. Y aquí, justo hace poco, el Consejo de Europa llamó la atención a España. El grupo GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, ha puesto en manifiesto que España tiene un problema con los aforamientos. Y aquí se prevalen muchos altos cargos de los aforamientos, porque los aforamientos es un ámbito de impunidad. O sea, inmunidad e impunidad. Claro, que solamente al presidente del gobierno se le pueda llevar al juzgado, vamos, y prácticamente es un delito flagrante o tiene unos procedimientos, la ley de enjuiciamiento criminal, una serie de prerrogativas, etcétera, hace que sea muy difícil al final proceder contra no solamente el presidente del gobierno y los ministros, sino contra toda la gente que está detrás, ¿no? Entonces hay un problema con aforamientos, hay un problema con el proceso penal, hay un problema también con la ley de transparencia, que no se está ejecutando como se debería y por tanto no se transparentan muchos procedimientos y procesos, ¿no? Luego tenemos un problema con la ley de lobbies. Bueno, es que no tenemos ley de lobbies. No. Entonces los grupos de presión hacen presión también de manera muy indirecta y de manera muy oblicua, y eso genera que haya una parte del empresariado
que colude y puertas giratorias y compra de voluntades y devolución de favores por subvenciones, fondos Next Gen, etcétera, 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 ¿no? De hecho, el Dolcet que es un personaje que ahora podemos hablar largo y tendido de este sujeto, y la operación Anca y todo lo que hubo ahí en el 2017... Claro, todas las ayudas que recibió su empresa y todos los líos con el Grupo Planeta y con los rusos en Holanda y todo el rollo que ahora podemos meternos. Pero bueno, el caso de los hidrocarburos, en el fondo es lo mismo. O sea, gente que monta unas empresas de manera muy sospechosa, recibe licencias del Ministerio de Industria, no... va al depósito fiscal a comprar el carburante, lo revende a las gasolineras, cobra, o sea, repercutiendo el IVA, pero ellos no lo soportan, se llevan un 21%, no lo ingresan, vence el trimestre, no ingresan tributariamente, luego se desmontan las empresas, las liquidan y luego ves que hay gente por ahí como el Hamlin que era el que estaba grabando, bueno, supuestamente es el que graba este audio que ha salido, bueno, la conversación que está en Dubái, que se supone que está... Es gracioso, ¿no? Porque él alude de que está retenido en Dubái. Bueno, está felizmente en Dubái porque aquí debería tener un gran problema. Y al mismo tiempo recibe ayudas del PNV, PSOE... En fin, los hidrocarburos al final es un tema muy complicado porque el depósito fiscal se supone que... Vamos, si tuviéramos una regulación estricta, uno no podría comprar a las empresas del depósito fiscal si no está al día de sus liquidaciones y declaraciones tributarias. Pero eran muy cucos porque ellos no cometían delito fiscal, porque ellos hacían sus declaraciones. Lo que pasa es lo que no hacían era pagar, pero declaraban el IVA. Lo que pasa es que luego pedían moratorias y cuando tocaba pagar no pagaban porque se disolvían, se liquidaban. Y estamos hablando de empresas pantalla, intermediarios, los Aldama, los Corvillo Energy, Córdoba. Esta empresa de los Corvillo era el chofer de Pedro Sánchez en la campaña, en la precampaña y campaña electoral en el 2010. Todo conduce al mismo lado. Y los Aldama y toda la gente que está, el Círculo de Ábalos, Industria, en fin, que ahí hay una serie de... Y luego lo podemos conectar, ¿de dónde venían los hidrocarburos? Pues claro, 11 barcos mercantes cargueros que se traspasaban. 11, se calcula hasta 11 de Venezuela, ahí se conecta con PDVSA, quizá con Delcy Gate, no sé qué decir, podemos hilar, República Dominicana, ahora se habla de Costa Rica, en fin, que la UCO pues ha estado desplegada ahí haciendo investigaciones, pero no consiguen porque, es complicado llegar al final a los testaferros, hay una serie de encadenamientos, son gente asesorada muy bien por abogados, por consultores, y tienen unos esquemas donde difíciles, se habla de Macao, se habla de Dubái, se habla de China también, empresas de China, Venezuela. Bueno, ahí también quizá podíamos ver qué pasa con Marruecos, Islas Cabo Verde, es decir, hay unos entramados ahí de sociedades offshore. De Suiza también se habla de que hay algunas ramificaciones en Suiza. Es decir, estamos hablando de gente que a su vez tiene mucha información y se protegen, como decía Gabriel, se protegen porque, claro, si uno saca determinada información, el otro va a sacar la otra, ¿no? Entonces, al final es una destrucción mutua asegurada, ¿no? Pero, claro, Sánchez también tiene su munición. Y aquí es lo que yo planteo, es qué munición tiene Sánchez. Porque, claro, Sánchez no aparece en ningún papel, obviamente, ¿no? Ni va a aparecer. Suele ocurrir. Pero es verdad que es el que conecta todos los... Es el que conecta todo, ¿no? Porque a la cúpula se le protege, igual que en la mafia. Claro, Y te recuerdo que en la mafia hubo una operación de hidrocarburos parecida por un mafioso que se llama Francese, que es lo mismo, que no paga. O sea, son métodos mafiosos. Has dicho operación, Gabriel. Sí, es que operación, en el sentido de lo que está investigando la UCO, es todo eso que está hablando Pablo. Y por eso quieren parar a la UCO, porque eso tiene muchas ramificaciones. Bueno, el teniente coronel Balas Dávila, que por cierto tiene un documento de trabajo él en la revista de la Guardia Civil. Delitos económicos. Que te compartí. Delitos económicos. Sí, es el Departamento de Delincuencia Económica Financiera de la UCO. Y son muy buenos profesionales. Y en concreto, el teniente coronel Balas Dávila, este teniente coronel en particular, yo he leído un documento que tiene escrito hace ya varios años. Sí, me lo mandaste. Te lo mandé. Este documento que está publicado en la revista de la Guardia Civil. Eso es un documento de trabajo. Es que se sabe muy bien cómo se financia el crimen organizado. Es que es una persona que sabe muy bien. Entonces, no me extraña que esté en el punto de mira, porque este señor sabe cómo se financia el crimen organizado muy bien y ha desmontado muchos entramados en España. Entonces, ayuda mucho a los fiscales realmente comprometidos
comprometidos, a los jueces penales realmente comprometidos, y es alguien que está al pie del cañón. Y entonces es alguien que sabe dónde pulsar y sabe dónde encontrar los temas. Y seguir la trama política de corrupción que conlleva todo este entramado, porque hay que pagar para que esto se pueda llevar a cabo, que es todo lo que está saliendo del señor Ábalos y lo que está por salir. De Aldama, con los contactos con el señor Ábalos. Pero no nos olvidemos que aquí la gente puede cantar hasta cierto punto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque por supuesto. Y Leire también. Porque Dolcet está jugando muy bien sus cartas. Sí. Dolcet tiene, bueno, si es verdad eso del pendrive y de la información que ha. Bueno, que lo del pendrive. Yo no lo sé si ha hecho un pacto con Villarejo y simulan que están enfadados. Eso sería una gran jugada maestra. Villarejo vendía a diestro y siniestro, le daba igual. Sí, pero bueno, Villarejo tiene una cosa que es que era su confidente en los años 80, era Sabiniano Gómez, que es el suegro de Pedro Sánchez. Y aquí es donde ya se hace la gran conexión. Y estamos hablando de las saunas. Las filtraciones que tienen que haber para sacar esta serie de temas tienen que ir por ambos lados, ¿eh? Por ambos lados. Por uno. O sea, es una partida de ajedrez sucia, cloaquera. Muy sucia. Bueno, es que claro, se protegen con información muy sensible, porque estamos hablando de que hay un señor como Villarejo, sus audios, que no los puede desencriptar el Centro Criptológico Nacional, aparentemente, pero sí que hay empresas en Israel o en Reino Unido que en el las Reino pueden. Unido. Luego está el tema Pegasus, que también quizás se podría aquí conectar de algún modo. Pero bueno, Villarejo, al final estamos hablando de más de 40 terabytes de información, estamos hablando de miles y miles de horas de grabación. Este hombre grababa a todo el mundo. Y parece ser, estamos hablando de 117 carpetas, o sea, de cosas, de operaciones, de aspectos que se mezclan ahí, cuestiones privadas, públicas. De todo, periodistas, que irán empresarios. saliendo poco a poco, me imagino yo, ¿no? De momento no ha salido porque... De momento no ha salido. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de cosas que vienen de grabaciones en saunas, algunas 2 gays y una no gay. Esto no tal, pero bueno, estamos hablando de gente, desde periodistas, policías, jueces, empresarios que además son ilegales esas grabaciones. Bueno, son ilegales, pero claro, estamos hablando de gente, o sea, el del entorno familiar ya de Pedro Sánchez, porque estamos hablando de Sabiniano Gómez. Sabiniano Gómez es el suegro de Pedro Sánchez. Y estamos hablando de que era un confidente muy importante de la Policía Nacional. Sin hablar de su esposa, todavía. Claro. Bueno, es que ahí bueno, está. Pues este es el procedimiento. Y estamos hablando de vuelos a República Dominicana y estamos hablando de muchas cuestiones que tienen alguna conexión. Bueno, son puntos, pero alguien tendrá que poner... Pero bueno, están pasando muchas cosas raras. También en el pueblo donde vive el hermano de Pedro Sánchez hay empresas comercializadoras de hidrocarburos en Elvas, ¿no? En Elvas, en Portugal. Qué casualidad, ¿no? Que un pueblecito de Portugal es raro, ¿no? Pero bueno. Pues todo esto hay que pararlo. Hay que parar a la UCO, no vaya a sacar todo esto. Lo vaya a aclarar por mandato de los jueces y hay que pararla como sea. Y claro, porque la UCO aparte también... Y fíjate, Leire decía que estaba escribiendo, investigando para la trama de hidrocarburos. ¿Qué tendrá que ver la juez Viedma en Badajoz con el hermano de Pedro Sánchez, con el tema del enchufe del hermano de Pedro Sánchez, con los hidrocarburos? No tiene nada que ver. Y sin embargo estaba intentando presionarla, desacreditarla, buscar suciedad sobre la juez. O sea, no, es mentira. Aquí se trata de ir que vaya contra el partido del gobierno y contra el gobierno, sobre todo. Todo lo demás son chantajes y extorsiones. Chantaje y muy burdos. Brutales, juego sucio. Todo vale. Lo que pasa es que por encima de ese nivel está el descontrol y la falta de transparencia que hay con la gestión y administración de fondos públicos, licencias administrativas, cuestiones legales y luego también con grandes empresas, que es que detrás de esto también hay puertas giratorias y los departamentos de seguridad del IBEX 35. La clave siempre está en el dinero. Siempre. Incluso para seguir las tramas estas, hay que seguir por dónde va el dinero, pero como decía Pablo antes, el dinero da muchos saltos, cambia de empresa, en un momento se esconde como el Guadiana, luego sale. Eso es muy difícil de seguir, pero hay gente especializada, tanto fiscales como jueces también, y pues sobre todo policía especializada en seguir esas tramas, que son, son a veces muy imaginativas, pero al final... ¿Cuántas veces repetiremos de aquello de la realidad supera la ficción? Mucho más. Es cierto. Mucho más. Eso es cierto. Igual que esa conexión que has señalado, y por cierto, gracias por tu valentía
y tu honestidad hoy, Pablo, porque bueno, estáis descendiendo es que hasta un punto de datos. Es que nadie lo está explicando. Efectivamente. Ese es el problema, que nos quedamos con Leire diciendo tontadas. Pero, no, pero bueno. Sí. Claro, pero. No digo los periodistas habitualmente. Que ya, efectivamente, pero por eso hemos querido nosotros invertir hoy el orden. No. Llegamos a Leire. Se hacen muy controvertidas. Hablabas tú de que no sabía si había cantado, pero el cante lo dio. Pero bien con sus declaraciones. Se ha quedado ahí. De ahí nadie ha ascendido. Nosotros, desde ese punto mucho más álgido, vamos a entender ahora mejor lo que escuchamos ayer, ¿o claro, no? Sí, porque dice, por ejemplo, que se puede ser periodista y del PSOE. Pero si se puede ser periodista y del PSOE, ¿por qué ha pedido la baja del PSOE? ¿No? Si puede ser, ¿para qué pides la baja? Pues ha pedido la baja porque si pides la baja voluntaria por un tiempo, se para la investigación interna, según los estatutos del PSOE. Por eso lo ha pedido, en común acuerdo, seguramente. Lo del pendrive, a ver, lo del pendrive, a saber lo que hay. Y eso de que si hubiera algo de verdad, lo hubieran entregado directamente al juez sin ver lo que hay, vamos, no se lo cree ni una Ursulina, se cree eso. Luego, porque muchos delitos que pueden estar merodeando en cuanto a posibles acusaciones, claro, si uno cuenta con información o con determinada cobertura de un partido o con determinados contactos, pues puede salpicar a más gente. Entonces es una manera de encapsular, yo creo que lo han hecho, hombre, pactadamente, ¿no? Sí. Pero aquí el tema es si tenemos que endurecer el Código Penal, cohecho, soborno... prevaricación, tráfico de influencias, asociación alta ilícita. Traición. Si nos ponemos muy duros, alta traición. Bueno, asociación ilícita, blanqueo de capitales. Probable, ¿no? O sea, aquí hay muchos delitos, falsedad documental. En fin, aquí yo llevaba muchos tráfico de influencias. Claro, pero el conflicto es la teoría, porque todos esos delitos están tipificados, Pablo. Claro, hay que endurecerlos, ¿no? ¿Por qué no se cumple la ley adecuadamente? Hacer ejecutar la ley. Y por qué, por ejemplo, el delito de malversación ha sido edulcorado por Pedro Sánchez, por iniciativa del gobierno, bueno, por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y sus socios en el gobierno. Y ahora por el tema nacionalista catalán, pero ahora malversar es más fácil. Por cierto, sangrante, 10 millones de euros para los enfermos de ELA, que es ridículo. Y estaban dispuestos a gastar 135 millones anuales para que el catalán fuera lengua cooficial. Claro, hay que comprar los 7 votos, como sea, y los demás votos también de Esquerra, ¿no? 10 millones para la ELA y 135 para que el catalán sea un idioma oficial en Europa. Hemos hablado de eso precisamente. Por cierto, hay un tema que no ha salido que en el debate público, y lo quiero aprovechar para decir. Pues esto de que se filtren grabaciones que están localizadas en un despacho de abogados, por muy importantes que puedan ser esas grabaciones, que lo son, son 50 minutos muy interesantes, ¿no? Toda la conversación con Hanlin, Dolcet, el otro, el abogado, es muy interesante, ¿no? Pero cuidado, esto en una democracia es muy grave, porque un despacho de abogados donde está en juego el derecho de defensa de quien sea, hombre, que eso se filtre y que lo naturalicemos, que veamos normal, porque puede ser útil, pero es útil como prueba dentro de un juzgado, en un secreto sumarial, etcétera, etcétera, pero que esto que se naturalice, que podamos escuchar conversaciones privadas, por muy útiles que sean, insisto, pero de un despacho de abogados donde un despacho de abogados es sagrado, es igual que, vamos, que la información clasificada institucional, o los periodistas y su fuente, o el secreto de confesión de un sacerdote, o quien sea. Es decir, hay cosas que son límites civilizatorios. Esto va a conveniencia, porque los WhatsApp de Ábalos con Sánchez lo mismo estaban escandalizados, porque tal, pero ya los otros WhatsApp que han salido con la mentira de la bomba Lapa, eso sí. Uno puede grabar sus propias conversaciones. Sí, y si la persona que está hablando contigo la adviertes y consiente también. Sí, ni siquiera pero ni siquiera hace falta. Pero yo podría grabar mi propia conversación. Lo que pasa es lo que no puedo es difundirla, lo que no puedo es hacer determinadas operaciones con esa grabación. Entonces aquí hemos estado también naturalizando que se divulguen y cuestiones privadas, por muy útiles que puedan ser, pero se supone que solamente para el fiscal y para el juez. Pero estamos en ese rebosar que decías. Cuando salen todas esas conversaciones, rebosa la cloaca, ya ha llegado a un límite en el que todo se hace patente ya, porque si no, esto es la punta del iceberg, desde luego. Y sabemos que a lo mejor en esas conversaciones pueden operar con falsas acusaciones
Sí, infundadas en otras falsas acusaciones y con una estrategia ajedrecística que ni siquiera los ciudadanos nos vamos a dar cuenta de ella. Es decir, dentro de... Tampoco creo que sean tan inteligentes, ¿eh? Visto el nivel que tenemos político, hay de todo, habrá asesores que sí lo sean, pero visto el nivel que tenemos, no creo que Hombre, vayan entre a tanto. los cientos y cientos alguno habrá, pero por cuestión estadística, perdón, ¿eh? Pero suelen ser también muy bocas y se van de la lengua y al final meten la pata. Sí. Pero de todas formas, todas estas filtraciones, pues seguro que vienen en un plan mucho más profundo del que a nosotros, a mí por lo menos, se me antoja, ¿no? Hombre, intencionalidad esa es, yo creo, la cuestión, que es que muchas supuestas infiltraciones, desde luego, se hacen y se dejan filtrar por una razón y con un motivo. Claro. Eso ha sido de toda la vida. Está clarísimo. Lo que pasa es que estas son muy graves, no son cualquiera. ¿Y qué habrá detrás entonces? O sea, es que la pregunta es, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás cuando se filtra esto? ¿Qué hay más? Ayer Aldama dijo muy interesante cuando le entrevistaban, que él que saca cierta información, es decir, que en el fondo está jugando con el sacar información en el momento que más le convenga y también seguramente mediante acuerdo de la Fiscalía, colaborando, porque también ahí se está jugando pues entrar en la cárcel y ser juzgado pues por delitos muy graves, ¿no? Entonces aquí cada uno está jugando con su munición. Ábalos está jugando también muy bien con su munición, y aquí Koldo también, el Villarejo, es decir, aquí todo el mundo está jugando y algunos incluso pues desaparecen por el camino, ¿eh? O sea que alguno ha desaparecido de manera muy rara, ¿no? En algunas operaciones de estas. Que también sería casual, por supuesto. Sí. Es casual. Pablo, a ti como jurista, ¿qué te parece lo que quieren hacer en el mes de agosto? Que es cambiar las diligencias previas y tal, que la lleven los fiscales. Bueno, esa es la madre del cordero. Esa es la bomba de verdad de profundidad. Claro, porque eso cambia todo el juego. Porque en el fondo, ¿dónde está aquí la clave de Pedro Sánchez? Y esto es una estrategia. Al final, si yo fuese Pedro Sánchez, haría esto. Es lo lógico, que es intentar la nulidad de todas las actuaciones de la UCO, en base a la politización o a la mala praxis de determinados agentes, mediante chantaje, extorsión, etc. Entonces, y se caerían todas las tramas se van cayendo. Si hay que inventar, se inventa. Si consigues anular algunos procedimientos. Entonces, al final, ¿cuál es la clave? Que la UCO, como policía judicial, pase a control de la Fiscalía, y la Fiscalía controla el Gobierno, con lo cual, si queda fuera de la órbita del juez de instrucción, que es la policía judicial, que es fundamental, porque es que pasó con el 11M, si es que al final la instrucción es la clave. La sentencia del 11M, en el 2007, ¿no? La sentencia al final se construye sobre un sumario. Entonces, si el sumario hay lagunas, ha estado mal instruido. Está mal instruido, entonces si la instrucción es la clave. Si tú consigues anular o hacer que la instrucción sea endeble, pues las sentencias serán suaves o no serán, o te podrás escabullir de alguna manera. Entonces, eso es la cuestión. La UCO y la UDEF, que por cierto no se habla mucho, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. Sí. Fijaos hasta dónde puede trascender esto. Ya hablamos de una injerencia y una absoluta absorción del principio básico de Montesquieu de separación de poderes. Ya es que estamos hablando de solo un poder, ya capaz, o por lo menos con intención de manipular, controlar e instrumentalizar absolutamente todo, incluso ya la legalidad y la instrucción de la información. Un apunte más, la agencia tributaria. Es decir, el caso de hidrocarburos es un fraude fiscal, pero con licencias muy regulares y con falta de supervisión de cómo se constituían y desaparecían esas sociedades comercializadoras, ¿no? Pero sobre todo porque no había una inspección fiscal revisando todas las participantes de las operaciones de compraventa de hidrocarburos en España. Nos podemos preguntar también por qué en la élite de cualquier organización institucional o no ya hay representación gubernamental. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántas cabezas se sesgaron y cuántos puestos se cambiaron solo en la entrada del poder de nuestro último gobierno? Para empezar, algo que tú has dicho de pasada, deteneos. Pedro Sánchez, en agosto precisamente, también casualidad, lanza esta iniciativa como
vía decreto cada viernes en la pandemia bajo un confinamiento ilegal de 6 meses. Bien, tampoco es casual. No, nada es casual, está todo calculado. ¿Y qué me dices de 4 ministros mintiendo descaradamente, entre ellos la portavoz del gobierno? Y luego, cuando se sabe que era falsa la noticia, no rectifican. ¿Qué me dices de eso? O sea, ¿qué van a pensar los ciudadanos de todo eso? La intención es que precisamente esa. Aparte de polarizar y dividir a la sociedad, que eso puede llevar al enfrentamiento civil. No digo que nos estemos pegando por la calle, pero que incluso dentro de las propias familias pues haya controversia y bueno, haya problemas por la política, ¿no? Les da lo mismo, a donde haya que llegar para atornillarse al poder, ¿no? Esa es la idea que sacar de todo esto. Para llegar hasta el año 27, lo que haga falta. Da lo mismo. Entonces, se puede hacer lo que sea, en todos los estamentos, prensa, judicatura, medios, todo lo que se te puedas imaginar, porque lo quieren controlar, todo. Banco de España, el CIS, los jueces, la fiscalía ya la controlan. Aunque todos los fiscales no son iguales, pero la fiscalía la controlan con un fiscal general del Estado que está procesado. Ya es procesado, ¿verdad, Pablo? Sí. Ya está procesado. La tragedia es que en el otro lado, claro, es que si unos fuesen corruptos y los otros no, sería más fácil todo, porque sería más geolocalizable en Moncloa y en Ferraz. Y en determinados... Pero el problema es que en el otro lado, que igual en acusar tienen razón, es que también están muy sucios, y han estado muy sucios. Claro, y si pueden, harán lo mismo. Porque tenemos precedentes, Púnica, Gürtel, tenemos Bárcenas, tenemos el caso Nos, tenemos las aguas de Valencia, tenemos un montón. Los otros están también a rebosar de mierda y han robado. Y el caso Malaya. El caso Malaya es el más, en números, el más alto, ¿no? Que se ha dado. Anteriores del PSOE. También, de todas maneras, de analizar un poco en porcentaje de todos esos casos, podríamos añadir muchos más. ¿Conocemos el comienzo e instrucción de los mismos, el inicio? ¿De cuántos conocemos el final? Claro, son tramas que... Y de los que conocemos, porcentualmente, ¿en qué lado posicionaríamos la mayoría? Vamos a hacer también un análisis. Son datos objetivos. Vamos a hacer un análisis más empírico. Recordemos que la moción de censura que llevó al poder a Sánchez fue con una coletilla en una sentencia que luego se declaró que no debía de ser apta, pero eso sirvió para una moción de censura, ¿no? Recordemos ese detalle, ¿no? Lo que puede hacer ante la sociedad y ante los demás partidos un proceso judicial. Y se está iniciando un proceso judicial con todo esto que ya veremos cómo acaba. No lo sabemos. Por acción o omisión, delito de Esto va a acabar muy mal. Lo que pasa es que los castigos, el refuerzo positivo es mayor que el refuerzo negativo. Es decir, que aquí el aforamiento y se ha hecho un abuso como del género fluido. Ahora mismo el castigo en sí, ir a la cárcel, es el menor de los males para los corruptos. Y tragamos con eso también. Y el tema de la corruptela tiene una solución muy complicada. Desde mi punto de vista, ahora mismo es muy complicada. No, vamos a cambiar de gobierno seguramente en 2 años, que se nos van a hacer muy largos. Perderán 20 escaños, a lo sumo, 30 escaños, y continuaremos. Y seguiremos tragando. Y el siguiente que vendrá pues será otra persona que se pondrá al frente del gobierno que no está suficientemente preparada. Ni ellos, ni el equipo, que ya estarán frotándose las manos. Y esta es la realidad. Porque al final volvemos, Javier, y lo ha señalado muy bien la dirección al comienzo de todo este análisis y reflexión, porque es un problema de cimientos éticos, de valores, de principios. Está claro. Una cosa sí, y además no queremos obviarla. Y muy profundo, porque la exposición que ha hecho Pablo me ha parecido magistral. Es tan profundo, tan enraizado, tan inquistado, bien explicado, bien conectado. Tremendo. Es que efectivamente cómo se lanzan titulares desde el punto de vista periodístico, nos saturan inconexos, parcializados, sesgados. No, vamos a ampliar
y vamos a intentar interrelacionar para entender. Ese es el ejercicio y por eso os doy las gracias en este programa por la delicadeza de los temas y profundidad e importancia de los mismos. Pues ya ven que yo tiendo a ser prudente en cuanto a implicaros. Hay que serlo. Os doy las gracias porque nuevamente de manera voluntaria habéis sido de verdad ejemplo de una gallardía profesional, informativa, humana y de una valentía inconmensurable. Sí tenemos que decir, porque sé, Javier, que si cerramos programa antes de hacer este apunte, nosotros sí nos vamos de manera explícita a posicionar en apoyo absoluto a la UCO. Y eso sí lo queremos poner de manifiesto. Sin duda alguna, porque además nosotros somos muy verdes aquí en CLIC Radio TV y yo creo que la Benemérita, la UCO, más recientemente, la Benemérita es un cuerpo muy querido por todos. Yo creo que honestamente han realizado una labor histórica tremenda. Yo preguntaba también antes a Gabriel, hacía un comentario, ¿no? Yo creo que la UCO viene a ser un poco como la policía interna, ¿no? La policía judicial que vela por todos y... Pero es una unidad especial, porque también hay unidades de policía judicial en la Guardia Civil de entidad menor. Esta es la superior. Y luego... es cierto que la Guardia Civil es impecable, pero bueno, en la policía y en la Guardia Civil hay unidades de asuntos internos también, porque también fallan, hay ovejas negras, como todo, claro. Pero en general es impecable. Y a pesar de todo, menudos cuerpos y fuerzas de seguridad tenemos en este país, a pesar de todo y con todo. Bueno, podríamos estar horas, sin duda, hablando de estos temas por cuestiones de tiempo, y esta reseña creo que también es obligada, pero es que deseada por nosotros. Ven dos de los ejemplares que han sido protagonistas indiscutibles de la Feria del Libro. De hecho, nuestro queridísimo Antonio Castillo Olivares Reixa firmó sus libros, sus últimas obras el día 3, el día 5, fue gran día de hoy. Esta mañana. Y se ha venido bonito, tan calentito, falsa bandera, porque ha sido su firma en la Feria del Libro. Sí. ¿Cómo ha ido, compañeros? Estupendo. Es un contacto con los lectores, el ambiente es impresionante. Y luego lo curioso es que la gente se para y no te dice nada a veces. Y claro, tú tienes que dar la conversación. Pues mire, esto es una novela de intriga, explicarles. Porque claro, a la gente no. Y algunos siguen su camino, otros cogen el libro. O sea, tienes que vender un poco tu libro, pero también es agradable porque hay personas que no se conforman con eso y empiezan a hablarte de la novela negra o de la novela de intriga, a películas relacionadas. Es muy, muy agradable. Lo hemos hecho en algún otro medio, otra cadena, con permiso además de nuestro CEO. También los dos, tanto Pablo como Javier, escritores, y muy sedimentados, con muchos títulos en su haber. Calentita la última de Javier, no digo más, muy próxima ya acabada. En ciernes la siguiente, Pablo en ello también. Lo hemos hecho en otros medios, decía, haremos un programa especial analizando lo que es también el acto en sí de la firma en una feria del libro a día de hoy, la experiencia del lector desde dentro, también cómo ha cambiado el hábito del consumidor desde fuera, y un poco todos estos días, porque al final es pura cultura. Pero tenéis mucho mérito, porque los tiempos no son los mejores. Y bueno, es que nos lo ha encargado Germán, nuestro compañero del equipo de Todos a Fuga, que además nos ha hecho una precrónica, que lo sepas, porque ha estado viéndote. Esta mañana nos ha pedido que lo contemos y ya nos ha dicho lo bien que ha ido absolutamente todo. Así que enhorabuena, Gabriel, Antonio. Bueno, Pablo este año no, hay libro. Pero irás. Igual el próximo año, sí. Javier, seguro que tienes firma. Bueno, unas cuantas, ¿no? De experiencia. De la Feria del Libro, sí, unas cuantas. Cuantas. Bueno, la siguiente pregunta. En ese programa, porque parece muy fácil, no lo va a ser. ¿Volveríais en años sucesivos a ferias del libro? Pero eso yo sé que la respuesta da para mucho programa, así que gracias, chicos, enhorabuena, felicidades también por el programón que habéis hecho hoy, Pablo, Javier, Gabriel, y a ustedes por seguirnos fielmente cada jueves. Programas como este, como La nave de Ulises, créanme que a profesionales o quienes intentamos serlo, nos hacen todavía seguir teniendo vocación.
y seguir teniendo esperanza y sentir orgullo por la profesión y por mis compañeros. Así que gracias, de verdad. Hasta el próximo jueves.